Cuando tenía 18 años, trabajaba como niñera para 3 niños pequeños que vivían en las afueras de la ciudad. Tenían 3, 5 y 7 años. Yo simplemente los llamaba Adam al de 3, Bobby al de 5 y Chris al de 7. Adam y Chris eran los más fáciles de cuidar. Adam era un niño sorprendentemente bien portado, y Chris solo quería jugar videojuegos y ver la tele. Bobby, por otro lado, era un niño muy malhumorado, un comilón quisquilloso y difícil de hacer dormir. Yo había trabajado para esta familia por meses y ya era un poco amiga de su mamá, Lucy, que los criaba sola. Vivían en una casa decente, modesta y de clase media. Los padres de Lucy la ayudaban con las finanzas y cosas así. Los 3 niños tenían su propia habitación. Lucy trabajaba de noche, así que yo siempre cuidaba a los niños hasta cerca de la medianoche en los días de semana. Mis clases de universidad empezaban en la tarde, así que yo tenía el horario bien organizado en cuanto a sueño y escuela. Una noche, después de jugar unos juegos de Nintendo Wii con Chris, metí a Adam en la cama y no mucho después, llegó la hora de Bobby. Chris tenía que irse a dormir a las 9:30, Bobby a las 9. Después de acostar a Bobby, empecé a decirle a Chris que se pusiera su pijama después de terminar su siguiente juego. Chris insistió en que jugáramos una partida más de tenis de Wii juntos, así que le propuse que iría a la cama después de eso. Mientras jugábamos, Bobby empezó a llorar desde su habitación, llamándome. Pausé el juego y subí las escaleras. Al entrar a su habitación, dijo que había un monstruo en el armario. Yo me reí, y creo que incluso le pellizqué la mejilla y le dije algo como, no existen los monstruos, pero voy a dejar la puerta abierta para que te sientas más seguro. Luego le pregunté si eso lo hacía sentir mejor, y él asintió. Chris estaba abajo llamando para que volviera, todo molesto. Así que regresé al juego de tenis y continuamos. Finalmente terminamos el juego sin interrupciones. En ese momento, Chris subió a cambiarse a su pijama y a cepillarse los dientes, y yo me quedé sola en la cocina viendo la televisión. Fue entonces cuando los llantos de Bobby desde arriba volvieron a resonar. Subí a su habitación de nuevo, y él estaba escondido debajo de las sábanas. Dijo una vez más, hay un monstruo en el armario. Lo escuché. Miré al armario, que estaba cerrado. Lo miré por un rato, luego de nuevo a Bobby y le pregunté, ¿por qué crees que hay un monstruo ahí? Él respondió, sigo escuchando cómo se mueve. Le pregunté si quería que le echara un vistazo, y él negó con la cabeza. Me acerqué al armario de todos modos, y él dijo, no. No lo tomé en serio hasta que escuché algo en el armario mismo. Era muy claro el sonido de algo vivo en ese armario, que golpeaba la puerta o algo detrás de la puerta. Bobby susurró, ¿ves? Me di la vuelta, cargué a Bobby y le dije que íbamos a otra habitación. También llevé a Chris del baño y lo metí a la habitación de Adam, donde cerré la puerta con llave. La habitación de Adam y Lucy compartía un baño pequeño con 2 entradas. Entré al baño y llamé a Lucy, y en voz baja le pregunté si había posibilidad de que hubiera un animal en la casa o en las paredes, porque se escuchaban sonidos que Bobby decía escuchar, y que yo misma había oído. Ella sonó preocupada de inmediato y me pidió que revisara el armario. La mantuve en línea mientras volvía a la habitación de Bobby. Al descubrir que la puerta del armario ahora estaba ligeramente abierta, confirmó que había alguien en la casa con nosotros. Le dije a Lucy y ella se asustó, diciéndome que muy probablemente era su ex y que sacara a los niños de la casa. De pronto, sentí que mi vida estaba en peligro y que su ex iba a salir de la nada y atacarme. Fui a la habitación de Adam y logré sacar a los 3 niños de la habitación. Pero justo cuando lo hacía, escuché como la puerta principal de la casa se cerraba de golpe. Espié en la sala de estar y no había nadie ahí, pero la puerta principal estaba cerrada.
Él debió haber escapado cuando pudo. Fui a cerrar la puerta con llave y llamé al 911. Lucy regresó del trabajo temprano y estaba ahí cuando llegó la policía. Sin cámaras ni nada, no había pruebas de que fuera su ex, aunque sí es el padre de Adán. Lucy lo mantiene alejado porque tuvieron un pasado del que no voy a hablar para proteger su privacidad. En pocas palabras, él no la puede soportar, y recientemente ella bloqueó su número, lo que explicaría la posibilidad de que irrumpiera en la casa. La policía le recomendó a Lucy que cambiara las cerraduras de las puertas y cosas así. Ella entendió que yo no me iba a sentir cómoda quedándome en esa casa por un tiempo después de eso. Así que ella empezó a dejar que los niños se quedaran con un familiar o que uno de sus padres los cuidara. No sé qué pasó después, porque ya no nos hablamos mucho. No me gustó mucho que ella estuviera de acuerdo con que revisara el armario cuando ya sospechaba que era su ex. Definitivamente fue una experiencia aterradora. Acababa de cumplir 14 años. Era el verano de 2012. Estaba buscando trabajo. Mi abuela me había contado sobre una familia con la que era amiga. Tenían 2 niños, Alexander y Danny. Alexander tenía 10 años y Danny, 5. Estaba muy emocionado de tener un trabajo de verano y ganar un poco de dinero extra. Fui a conocer a la familia con mi abuela, y eran bastante amables. Los 2 niños parecían fáciles de manejar, no eran nada bebés ni llorones. De hecho, los niños y yo estábamos jugando con sus camiones y la pasábamos genial. Acordé una cita con los padres, y ellos tenían que ir a cenar la noche siguiente. Así que a la noche siguiente, llegó la hora de ir a la casa. Era una noche húmeda y lluviosa. Entré a la casa y los padres se estaban preparando para salir. Me dieron un papel con las reglas y demás cosas que no querían que hicieran los niños y su rutina. Escribieron algo pequeño a un lado que decía: Danny jura que escucha golpes en su ventana todas las noches, pero no le hagan caso porque creen que es una tontería que se inventan los niños. Yo solo tenía 14 años, así que leer eso me puso un poco nervioso, pero más o menos se me olvidó. Era una noche tranquila. Vimos televisión y jugamos con juguetes. No me dieron ningún problema, pero cuando les dije a los niños que era hora de ir a la cama, noté que Danny empezó a hacer tiempo y a ponerse un poco angustiado. Lo ignoré, pensando que solo tenía 5 años y probablemente quería quedarse despierto más tiempo. Finalmente, logré que ambos se calmaran y se fueran a dormir. Aproximadamente 1 hora y media después, ya eran las 10 de la noche, escuché a Danny, somnoliento pero en voz alta, llamándome. Corrí hacia él y le pregunté qué pasaba. Me dijo que había vuelto a escuchar el sonido de golpes. Sentí una inquietud y nerviosismo instantáneos, pero simplemente encendí la luz y miré por la ventana. No había nada afuera, solo oscuridad y las luces de las lámparas del camino de entrada del vecino. Le dije tranquilamente a Danny que probablemente era solo un insecto, ya que era verano después de todo. Él pareció calmarse cuando dije eso y se recostó. Cuando salí de la habitación para cerrar la puerta, escuché un leve sonido de golpes contra su ventana. Me dio escalofríos y encendí la luz otra vez, miré por la ventana, y de nuevo, nada. Seguí diciéndome a mí misma que solo eran insectos volando contra la ventana, pero algo en mi interior me decía que tenía que hacer algo. Le dije a Danny que no se preocupara, abrí la ventana y grité: esta es propiedad privada, voy a llamar a la policía. Unos segundos después de decir eso, escuché un sonido frenético de alguien corriendo hacia el bosque que estaba al otro lado del jardín. A esas alturas, ya debía tener la piel de gallina en los brazos y las piernas, y llamé inmediatamente a la policía de verdad. Luego llamé a los padres, y afortunadamente, ya estaban de camino a casa.
La policía llegó y no pareció sorprenderse en lo más mínimo por lo que les conté. Habían recibido otros reportes en la zona durante un tiempo, sobre un extraño que se acercaba a las ventanas de la gente por la noche, mirándolas y golpeándolas. Dijeron que recibían llamadas con el mismo relato casi todas las semanas. Los padres de Danny nunca le habían creído, y supongo que lo tomaron como una historia de niños o producto de su imaginación, pero resultó ser muy real. Buscaron por todo el vecindario y nunca encontraron a la persona. Después de esa noche, le dije a la familia, de la manera más amable posible, que no me sentía cómodo cuidando a sus hijos de nuevo. Y todavía hoy me pregunto qué hubiera pasado si algo hubiera salido diferente. Como, Dios no lo quiera, la ventana estuviera desbloqueada o abierta. A veces los padres no deberían simplemente descartar lo que dicen sus hijos pequeños como su imaginación. Esto pasó cuando tenía 8 años y mi hermanita tenía 6. Es un recuerdo que me marcó tanto que lo recuerdo vívidamente, incluso siendo adulto. Es algo que se ha quedado conmigo. Mis padres contrataron una niñera por única vez para ese fin de semana que iban a estar fuera en un viaje de pareja. Era un chico de unos 16 años que respondió a un anuncio que mi mamá publicó en la biblioteca pública. Resultó que él iba al mismo instituto al que habían ido mis padres, así que sentí que ellos tenían una conexión segura con él. Nos cuidó durante 3 noches, de jueves a domingo. Se llamaba Nathan. No sé su apellido. Si lo supiera, lo diría. La mayor parte de la primera noche es un borrón. Solo tenía 8 años después de todo. No recuerdo mucho más que jugar a Ratchet y Clank en mi Play en el sótano toda la noche, porque estaba obsesionado. Lo mismo pasó el día siguiente, el viernes. Jugué a Ratchet y Clank durante tanto tiempo que supongo que Nathan bajó a crear un vínculo conmigo y me pidió que jugáramos juntos. Me dijo que a él también le gustaba el juego, así que jugamos al modo multijugador versus. Por lo que recuerdo, realmente me estaba divirtiendo y empecé a gustarme Nathan. Al día siguiente, mi amigo Zachary vino a casa y jugamos fútbol en el patio trasero, y Nathan se ofreció a arbitrar porque salió al exterior con mi hermana pequeña. Básicamente, para mi mente de 8 años, era un tipo que parecía completamente normal. Zachary se fue poco después de que todos comiéramos la pizza que Nathan pidió con el dinero que, asumo, mis padres dejaron para comida. Esa noche, antes de ir a dormir, estaba jugando en mi DS en la cama cuando Nathan entró y me preguntó si quería jugar más videojuegos. Estoy seguro de que le dije con respeto que estaba cansado. Se fue como se esperaba, pero ahí no termina la historia. Siempre he sido un dormilón profundo de niño. Ya no, pero cuando tenía 8 años, despertarme en medio de la noche no era algo común. Así que despertarme en mi habitación a oscuras fue definitivamente algo extraño esa noche. Recuerdo que me giré de lado después de escuchar cómo se cerraba la puerta. Miré hacia la habitación, en dirección a la puerta, y mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad, vi a alguien de pie en la esquina de la habitación. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando y gritar o reaccionar de alguna manera, escuché que Nathan decía, silencio, y susurraba, soy yo. No respondí, pero entonces él se acercó lentamente a mi cama, tiró las sábanas y juro que estaba a punto de meterse en la cama cuando grité, para, o algo parecido, y se congeló. Salí de la cama y salí de la habitación. Fui a la habitación de mi hermana pequeña, tomé una manta de debajo de su cama y me tumbé en el suelo, temblando, sintiéndome extremadamente confundido e incómodo. Al día siguiente, no vi a Nathan. Sabía que estaba en la casa, porque le había dado el desayuno a mi hermana pequeña, pero sabía que ahora me estaba evitando. No podía llamar a mis padres porque no sabía ninguno de sus números de teléfono móvil.
Fue un día raro y largo para mí, quedándome en mi habitación y jugando con mi hermana pequeña. Nathan no volvió a entrar ni una sola vez. Esa noche, no pude dormir por razones obvias. No sé cuánto tiempo pasó antes de volver a escuchar la puerta crujir al abrirse. Esta vez no miré hacia arriba. Me quedé allí hasta que escuché que la puerta se cerraba, y unos segundos de silencio después, miré hacia la puerta, pero esta vez no estaba ahí. Encendí la lámpara para confirmarlo, pero incluso con 8 años, sabía que estaba rondando de nuevo, y quería irme a dormir a la habitación de mi hermana para protegerla, en mi mente. Me levanté y me llevé mis almohadas y la manta a la habitación de mi hermana. Y hete aquí que Nathan ya estaba a medio camino hacia la cama de mi hermana, en la habitación a oscuras. Le grité que se alejara de ella, y me dijo que me calmara, que solo la estaba revisando. Salió corriendo de la habitación y yo cerré la puerta con llave. Esa fue la última vez que lo vi. A la mañana siguiente, me desperté en el suelo del cuarto de mi hermana y le dije que jugáramos en su habitación hasta que volvieran mamá y papá, lo que, gracias a Dios, fue temprano. Escuchamos a nuestros padres volver a casa y hablar con Nathan afuera, pero no salimos de la habitación hasta que se fue. Mis padres me preguntaron por qué había dormido en el suelo de su habitación. No recuerdo qué respondí, pero sé que no les dije la verdadera razón. De hecho, nunca lo hice. Lo lamento mucho, no haberles contado todo eso hace tantos años, para que ese tipo Nathan se metiera en problemas. Me aterra pensar que, por mi culpa, él pudo haber intentado realmente hacerle daño a un niño en algún momento. Es tristemente algo que he guardado en mi interior durante toda mi infancia, simplemente porque me sentía demasiado avergonzado e incómodo para contárselo a alguien. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.